tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos ya en el martes 11 de mayo, un martes con olor todavía a lunes, porque ayer pues hubo asueto para mucha gente, la gran mayoría, y espero que hayan celebrado muchísimo a sus mamás, los que tienen la bendición de tenerla, los que tenemos la bendición de tenerla. Y bueno, recuerden que el Día de la Madre son todos los días, así que no solo ayer, nunca es tarde, puedes celebrarlo todos los días. Bueno, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de las fobias. ¿Qué son las fobias? ¿Qué tipos de fobias hay? ¿Cómo se manifiestan? Pero principalmente, cómo sospecharlas y cómo tratarlas. Así que eso hablaremos el día de hoy con nuestras invitadas, que les presentaré luego de la cápsula. Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas las encuentran molestas. El miedo es algo muy común en las personas. Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones o objetos que implican un peligro real. Hay miedos que a una edad son normales y que conforme uno va creciendo van desapareciendo. Los síntomas físicos pueden presentar sudoración, respiración anormal, aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza, entre otros. Si hablamos de síntomas psicológicos, estos presentan pensamientos distorsionados respecto a la situación o estímulo, evitación de la situación o estímulo temido, temblores, escalofríos, y es que la mayoría de las fobias inician en la infancia, adolescencia o edad adulta temprana. Pueden ser causadas por una situación estresante, un acontecimiento traumático, o también pueden ser imitadas de un familiar que tiene fobia y un niño acaba haciendo la suya. Y para conocer un poco más acerca de nuestro tema, te invitamos a seguir en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Así es, Salud TV, tu doctor en casa. Así que aquí tengo yo en nuestra casa a dos profesionales, dos invitadas. Hoy estamos casa llena de mujeres. Tengo el gusto de tener con nosotros a la doctora Patricia Morales, psiquiatra. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias nuevamente por poder contar en este programa y aprender un poco más sobre lo que es el área de la salud mental. Muchísimas gracias a ustedes, porque definitivamente ambas, ya vamos a darle la bienvenida también a la licenciada. Ambas han dejado pues este espacio para poder venir a ayudarnos, vienen corriendo, vienen ahí dejando otros compromisos, así que muchas gracias de verdad. Y le damos también la bienvenida a nuestra querida licenciada Catherine Campos, quien es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, contenta. Bueno, al final descansamos ayer todo, ¿verdad? Un poquito, así que ya con las pilas repuestas. Ya con las pilas renovadas. Excelente, gracias, Catherine, también por estar con nosotros este día. Bueno, me gustó la cápsula y comenzó diciendo la fobia es un miedo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo creo que toda la gente en casa tiene, o por lo menos buena parte de la población se pregunta, ¿miedo y fobia es lo mismo, Pati, o no? Es lo mismo, pero con la siguiente diferencia. El miedo es algo muy importante, es un instinto importante en el desarrollo de los seres humanos para la sobrevivencia. Por ejemplo, el miedo nos previene de caer en alguna situación de riesgo y es un miedo que tiene por años el ser humano para poder sobrevivir, por ejemplo, que lo cacen a uno, cazar animales o correr un riesgo. O sea, el miedo es parte importante. El problema se da cuando este miedo se desborda ante situaciones que no son muy racionales o lógicas. Entonces ese miedo se va a convertir patológico de la siguiente forma. Pongo un ejemplo. Si de repente pues nosotros estamos en un lugar y digamos vamos por el campo y de repente nos sale un león, ¿cuál va a ser nuestra reacción? De miedo y de correr o de enfrentar si no podemos esa situación. Pero sin embargo nosotros vamos por cierto lugar y nos encontramos digamos una cucaracha o nos encontramos un pequeño ratón y empiezo a desbordarme de miedo, a temblar, desesperada. Entonces muchas veces esa situación se desborda a tal grado que me paralizo o huyo.
Entonces, muchas veces lo que es el miedo y la fobia es que la fobia es ese miedo muchas veces irracional, exagerado. Exacto. Es un miedo exagerado. Ahora, definitivamente me gusta esto que está diciendo Patti, y tal vez la licenciada nos puede también hablar un poquito más de realmente lo importante que es el tener miedo, no fobia. Óigase bien, qué importante es tener miedo. Ella acaba de mencionarlo, pero nos puede ahondar un poco más. Sí, la verdad que el miedo es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Como una cierta programación de que yo tengo que reaccionar inmediatamente y que tengo que moverme o veo que hay una alerta y salir corriendo y todos estos mecanismos, pero al mismo tiempo pues existe lo de la fobia, ¿verdad? Que no nos permite darnos cuenta de lo que está sucediendo o cómo yo puedo reaccionar, pero el miedo en realidad nos permite a nosotros saber que algo no está bien, el cuerpo necesita reaccionar como mencioné anteriormente y también que tengo que hacer algo en el momento, pero hay personas que no logran hacer cambios instantáneamente, ¿verdad? Sino que esperan siempre una ayuda o que el cuerpo realmente se desvanece y no reacciona. Cuando tenemos miedo o nos vemos enfrentados a una situación de estrés, definitivamente hay una liberación de hormonas, ¿cierto, Patti? Y esas hormonas son las responsables, de las reacciones de huida, ¿cierto? Exacto, esas hormonas como es el cortisol, que es la hormona del estrés, y también pues la adrenalina se dispara y nuestro cuerpo se prepara a huir. Es donde el flujo sanguíneo pues va más que todo a nuestras extremidades, se disminuye en el estómago, se disminuye en otras partes que no son necesarias, y es por eso que tenemos esa reacción de miedo, ansiedad, y muy parecido a lo que se da también en la fobia, donde hay palpitaciones, sequedad de garganta, de boca, sensación de palpitaciones, sensación abrumante de no escapatoria. Entonces tenemos toda también esa serie de síntomas que van miedo, ansiedad y fobia. Estas hormonas, las catecolaminas, la famosa adrenalina, noradrenalina, así como el cortisol, realmente son las responsables de tener todo ese montón de reacciones entre sudoración helada, temblor, ¿verdad? Taquicardia. Bueno, hay muchas personas que de hecho ante una situación de esas pueden tener hasta como cólicos intestinales y diarrea, ¿cierto? Entonces estas son reacciones de miedo y de huida, pero eso es normal si usted de pronto se encuentra ante una situación que consideramos normal, por ejemplo, el león del que usted estaba hablando, ¿verdad? Ahora bien, entonces se convierte en una fobia, según nos están explicando ambas profesionales, cuando estas reacciones las presentamos frente a algo que no es para todo mundo igual, porque ahí es donde viene, no es normal, porque para algunas personas tal vez es normal, pero a mí me parece una rata, no me voy a paralizar, pues, pero sí voy a gritar, ¿verdad? Definitivamente. O sea, yo les tengo pánico a las serpientes también, ¿verdad? El otro día me hacían ahí chiste, pero tal vez no. ¿Cómo saber si ese pánico que yo le siento a las serpientes es una fobia? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, en ese sentido sí sería importante mencionar, o sea, si nosotros vemos una serpiente por instinto natural, vamos a huir de esa serpiente, pero lo que no sería quizás muy normal es que yo veo una foto de una serpiente y me paralizo o me pongo mal. O, por ejemplo, estoy viéndolo en televisión y lo tengo que pasar y empiezo con la sensación de sudoración a tenerla enfrente. O sea, esa es como la diferencia y vamos a ver cuáles son las características de la fobia. Lo primero es que la persona va a reconocer que este miedo es irracional, no es adecuado y lo reconoce. Segundo, que lo que trata de hacer es la evitación, apaga la tele, tira por allá la tarjeta, digamos, o la situación que le está aconteciendo. Tercero, le evita tener una funcionalidad. Ejemplo, yo puedo tener un gran miedo a las cucarachas, a los ratones, pero no va a ser igual que a mí me paralice si yo tengo que viajar en avión, porque mi trabajo tengo que desempeñarme, tengo que viajar a otros lugares, me va a impedir poder viajar o voy a tener que tomar quizás algunos somníferos, alcohol o alguna sustancia para que a mí me tranquilice poderme subir a ese avión. Bueno, entonces, como resumiendo, sería que la persona reconoce que es irracional. Dos, de que me va a impedir poderme desempeñar favorablemente y me va a dar molestias emocionales, laborales. Tercero, la evitación. Pueda que yo trate de evitar esa circunstancia o situación. Ejemplo, si
hay personas que empiezan a tener como ciertos miedos y fobias a las curvas de las calles cuando van manejando en carretera. Entonces eso le va a dar una dificultad para poder manejar y empieza la taquicardia, la desesperación y tiene que detenerse a un lado de la carretera porque ya le está haciendo como una conducta de evitación. Muy bien, muy interesante. Ahora bien, licenciada, las fobias, ¿cómo se originan? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Tiene que haber algún trauma, que algo me pasó para generar una fobia o sencillamente pueden aparecer así, porque sí? Bien rara vez se desarrolla ya en adultez, ¿verdad? Pero prácticamente siempre viene en la infancia, en conductas aprendidas, el tipo de pares con el que el niño se relaciona también, porque es muy raro cuando un adulto lo desarrolla. Pueden ser eventos bien traumáticos, un accidente de tránsito, por ejemplo. Pero ya la mayoría son niños que, por ejemplo, presentan fobias sociales o miedo a ser ellos mismos, ¿verdad? Porque los padres pues empiezan a demostrarles que hay que evitar esa situación, pero de una forma muy drástica, ¿verdad? O hay madres también que reaccionan muy dramáticamente ante un evento y el niño pues involucra también la situación, ¿verdad? Entonces la relacionan y ya luego ellos empiezan a utilizar el mismo mecanismo de defensa. Puede ser, por ejemplo, una cucaracha, como decía la doctora, algo bien sencillo que uno puede de repente reaccionar y para algo es normal, no para todo es normal, ¿verdad? Pero el niño ya en su defensa también ve que su comparación con la madre o el padre que reaccionó de diferentes formas, el niño también busca esa manera de evitar la situación, ¿verdad? O los desarrollos en el colegio también dependen. Entonces quiere decir que las fobias son prácticamente conductas aprendidas, Pati. Sí, eso muchas veces son conductas, como decía la licenciada, conductas aprendidas, porque como decía, si hay familia que reacciona de tal forma, por ejemplo, la mamá que ponía muy bien el ejemplo, la LIC, tiene miedo de bordado a las cucarachas, el niño va a entender que esa cucaracha es peligrosísima. Es peligrosísima, pero probablemente para el papá o otro adulto no sea así. También puede darse las fobias por algún evento vital en el desarrollo del niño, donde acuérdense que van aprendiendo ellos muchas veces por prueba y error. Entonces, alguna situación causarle un temor profundo y ese niño por la situación de desarrollo tomar esa fobia. Y también hay casos también que yo lo he visto bastante, que hay personas que comúnmente se da la fobia entre la niñez, la adolescencia y el joven adulto. Y entonces a cierta edad empiezan a desarrollar ciertos temores y cuando se entrevista, por ejemplo, tienen miedo a subir a los ascensores, ellos se desesperan, prefieren subir hasta los 5 o 7 pisos de un edificio y cuando se le pregunta a la abuelita no podía subir, no podía entrar a los ascensores y quizás él no lo sabía, sino que hay ciertas situaciones como cierta carga genética donde uno va a tener cuadros de ansiedad y específicamente fobias, porque la fobia es parte de los cuadros o patologías ansiosas. Oh, muy bien, eso es importante y a eso iba mi siguiente pregunta, porque cómo diferenciar, o mejor dicho, ¿puede una misma persona tener fobia a varias cosas o esta persona entonces lo que está teniendo es un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo? Pregunto. Sí, puede ser ansiedad con fobia, ¿verdad? Al mismo tiempo, o sea, la persona anticipa la reacción que va a tener en el momento. O sea, por ejemplo, van a un juego con unos amigos, hablando de un adolescente, por ejemplo, y se van a presentar a una situación, la persona que padece ya de una ansiedad, que quiere controlar esa situación desde antes y saber que le puede pasar ese suceso, como por ejemplo de agitación, sudoración o deseos de vómito, por ejemplo, antes de llegar a la situación ya lo va anticipando, ¿verdad? Con su ansiedad de que me va a pasar algo malo, no quiero ir, y empiezan a evitar el momento, ¿verdad? Pero sí pueden mezclar. Son muchas personas que tienen que tener control de calendarios, por ejemplo, son obsesivos con dicha conducta y pues quizás no está sucediendo en el momento, pero hacen que suceda antes de que pase la situación real. O sea, pueden coexistir una ansiedad con una fobia, pero ya si son varias fobias a todo un montón de cosas, no son realmente fobias, son ansiedad. Sí, los cuadros de ansiedad, pues comúnmente una fobia puede desencadenarse primero de un ataque de pánico, de un cuadro de ansiedad, o una persona tener solamente la fobia. O sea, eso va a depender, y quiero aclarar, de hacer la evaluación clínica del paciente, si solo es una fobia, si tiene una ansiedad, cómo ha sido el modelaje con la familia. Pero sí, a mí me ha tocado ver pacientes que tienen cuadros de ansiedad, tienen una personalidad ansiosa y tienen mucho miedo a, por ejemplo, las alturas.
a las alturas, otras personas tienen miedo a la claustrofobia, a estar encerrados, o personas a la agorafobia, encontrarse en lugares donde ellos sienten que de repente le da una desesperación, una intranquilidad. Entonces, pongo el ejemplo de una paciente que a ella le costaba muchísimo desplazarse para el mercado, o sea, salir de su casa porque sentía un gran temor a que algo le sucediera. Y esta paciente yo la empecé viendo por un trastorno de estrés postraumático, múltiples traumas en su niñez, pero tenía unas conductas de evitación fóbica, que venían a raíz del estrés postrauma. Entonces, en este caso, pues hay que hacer una evaluación del paciente si solo tiene fobias o tiene otras patologías agregadas. Muy interesante. Bueno, ya vamos a ir a una pausa a ver ese avance de TN21 y al regresar hablaremos también de cuáles son los tipos de fobias más frecuentes. Existe cualquier cantidad de fobias que usted nos imagina. Vamos a hablar de algunas con nuestras invitadas. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y fuimos a las calles y la gente se le preguntó, ¿a qué le tiene usted miedo? Y yo le pregunto a usted que está en casa, ¿tiene usted alguna fobia? ¿Tiene usted algún miedo así exagerado, algo irracional? Escuchemos qué nos dijeron en la calle. A la oscuridad, el encierro de la oscuridad. Sí, tengo fobia. Se puede decir que la serpiente, al reptil, la serpiente. Las alturas. Las alturas. Fobia, sí. ¿A qué? A las alturas. Pues sí, me da un poco de fobia a las alturas y los insectos pequeños. Creo que solo, no sé cómo se le llama, que te encierren en un lugar. Si tuviese demasiado miedo, sí, lógico. Okay. De lo contrario, no. A las culebras. ¿A las culebras? Tenerle miedo a algo. O a alguien, por decirlo así. A las culebras. Lo que pasa es que me da como nervios, o sea, no las puedo ver, es pánico. Creo que no tengo ninguna fobia. Bueno, a las culebras. Claro que sí. La salud emocional es muy importante en todos los aspectos de la vida. Sí. ¿A qué? A las alturas. Pienso que sería bueno, pues tal vez el psicólogo le ayuda a uno a superar eso. Me imagino yo que es algún temor a algo, algún objeto, algún animal o alguna cosa. Sí, me imagino que lo mejor sería con un profesional que sepa de tus fobias o de tus miedos, digamos, y que él te trate de la mejor manera posible. Mira, aquí vamos a quedar en consulta con la doctora, porque realmente ya uno pensando toda la cantidad de fobias y miedos que de pronto uno tiene. Las culebras, las ratas, uno dice, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Bueno, hay muchas fobias definitivamente, hay unas que son famosísimas. Hablemos de los tipos como más frecuentes. La aracnofobia, hasta película había, me acuerdo yo, ¿verdad, licenciada? Sí, la aracnofobia, bueno, el miedo específico completamente a las arañas, ¿verdad? Esas pobres que no las pueden ni ver ni siquiera o desde lejos ya la persona empieza a presentar síntomas, ¿verdad? De alteración o complejidad para poder confrontar el asunto, los nervios. Hay personas que empiezan a sudar también en exceso, ¿verdad? Y la araña puede estar súper lejos, pero ella presenta... O puede estar en esa foto como la estamos viendo ahí. Claro que se ve terrible la imagen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay personas que, en mi caso, pues podríamos observarlo y no siento nada, pero la persona solo con la imagen empieza a presentar cualquier tipo de sintomatología, ¿verdad? Excesivo sudoramiento, como estábamos explicando, a náuseas también puede provocar muchas veces a los pacientes que les da deseos de vomitar solo de ver las cosas, y eso impide que él pueda confrontar o aceptar que necesita llevar una terapia, en este caso, para poder confrontar esa situación. Si está enfrente, pues obviamente ya puede ser un poco complicado, no le podemos exigir tanto al paciente que se comporte ante la situación, pero sí es un proceso lento para que él aprenda a reconocer la imagen o aunque sea que esté lejos el insecto. Muy bien. Bueno, la aracnofobia creo que puede ser una de esas de las que estábamos hablando también,
que puede ser inducida por los padres o por los pares, ¿no? Ante la reacción dramática de una madre, un niño puede generar de pronto un miedo irracional a las arañas. Se me ocurre, creo que esa es de las más famosas. Las fobias sociales, Pati. Sí, y qué bien que hemos estado hablando, porque tenemos que hablar que las fobias las vamos a dividir en fobias específicas, como decía la licenciada, el miedo a las arañas, miedo a las culebras, miedo a, digamos, a los perros. Esas son las fobias específicas, pero la otra tenemos... a una sola cosa. A una sola cosa. Y la fobia social y tenemos la agorafobia. La fobia social es ese temor de podernos encontrar en una actividad social como una fiesta, como una reunión, como ir al cine, alguna actividad. Tenemos una sensación de temor a que las personas se fijen en nosotros ser como el punto de atracción, o sea, se le mete al paciente la idea de que lo están observando, que están viendo cómo camina, cómo habla, que si dice algo lo están juzgando, o sea, tiene un fuerte miedo a la crítica, a ser observado. Y dentro de esta fobia social, hasta tomar agua o comer en algún lugar, a ellos los descompensa, los pone sumamente nerviosos. También mucho miedo, por ejemplo, hasta el caminar, cómo se expresan, hablan suave, o finalmente a veces logran salir haciendo uso de un apoyo como un familiar o un amigo de mucha confianza, lo que se llama el amigo sombra, porque ellos necesariamente pues a veces tienen que hacer alguna situación social y ellos necesitan ese apoyo, pero es bien disfuncional, porque si tienen que ir, ejemplo, un padre de familia que de repente me dice, voy a la reunión de mi hijo y empiezo a temblar, me siento nervioso, siento que la gente me observa y no pasa nada, pero porque la esposa dice, es que nadie te está observando, pero le está sudando, mojando la camisa porque tiene una fobia social. Se desempeña bien en su área laboral, pero en el área social, pues no. Ah, muy bien. Entonces, ¿esto no vendría siendo la misma fobia a los extraños, por ejemplo? ¿O sí. es diferente? Pues podría ser incluso con personas que él conoce ya o que se siente identificado, sino que es el ambiente cuando esa sintomatología empieza a reaccionar en el cuerpo. Yo puedo estar delante de los abuelos, tíos o personas conocidas, pero yo siento que algo malo va a sucederme o que están hablando de mí, pero puede transcurrir detrás de un bullying o una crítica familiar, ¿verdad? Que vienen construyendo al adulto, que muy bien es cierto, es profesionalmente hablando, se adapta fácilmente, pero luego él tiene pues la autoestima baja también y que todo el concepto de él es pobre. Entonces obviamente empieza a tener fobia, ¿verdad? Fobia social, o que van a hablar todo el tiempo de mí. Igual con los extraños, y con los extraños obviamente se expande más el síntoma, ¿verdad? Más ansiedad, más nervio, deseos de huir inmediatamente, no me puedo quedar más de 5 minutos porque algo malo va a suceder, sobre todo cuando la persona no conoce a nadie del que está en el ambiente. Bueno, Pati, tú mencionaste hace un rato lo que puede ser disfuncional una persona que no puede volar, o sea, el miedo a subirse a un avión. ¿Cómo se llama esa fobia? Bueno, el miedo a volar, no recuerdo bien el nombre el término, pero me parece sumamente importante porque yo he trabajado con algunos pacientes que ellos han querido pues lograr, digamos, viajar a... Aviofobia. Muchas gracias, aerofobia. Quieren, por ejemplo, viajar a ver a su familia y ellos no pueden. Es más, hasta prefieren irse en autobús, en un tren, pero menos a volar. Entonces, esto les impide, pues, como tener un acercamiento, e inventan un montón de excusas. O van sumamente, digamos, hay gente que toma licor en exceso o toman benzodiazepinas en exceso, porque sí los logra que viajen, pero el problema es que no están enfrentando en sí la situación. O sea, tienen que llevar un proceso para que ellos se vayan desensibilizando y puedan tener una vida normal. Bueno, porque no solo también hay personas que tienen miedo a viajar en los autobuses, miedo a viajar en trenes, o sea, eso es una gran diversidad. Y ahí se da algo que es bien importante, que es la parte cognitiva, el pensamiento. Dentro de uno empieza a hacer varios pensamientos, y si se cae el avión, y si pasa tal situación, etcétera. Entonces va complicándose porque en el pensamiento ya hizo una historia de tragedia el paciente. Muy bien. Entonces eso definitivamente vuelve a la persona disfuncional e incapacita, lo que hablábamos, ¿verdad?
Hay otra fobia, es los espacios, ¿qué sería? Los espacios cerrados. O sea, la fobia, yo creo que esa es la clásica, ¿verdad? Morir en un ataúd, estar en un ataúd vivo o estar en un ascensor, ¿cierto? Sí. De hecho, tengo pacientes que incluso me piden la consulta en un lugar abierto. O sea, uno tiene su espacio para dar la consulta, pero no soportan el encierro, o a veces uno cierra la puerta por obviamente el tema que se conversa. Pero son pacientes que van iniciando un proceso muchas veces y sí tienen este miedo a que algo catastrófico pueda suceder en ese momento. Por ejemplo, los elevadores, que deje de funcionar el elevador. Y son personas que se vuelven obsesivas incluso con las noticias, en lugar de buscar como un proceso de sanación ante eso, ven más noticias donde pasan catástrofes adentro de un lugares cerrados. Ajá, en un lugar cerrado, o que hay un terremoto y que en el supermercado se va a quedar la puerta cerrada y ellos mismos se hacen el evento y no ha sucedido absolutamente nada. Incluso ¿qué va a pasar si me quedo encerrado por la pandemia y que cae el cohete? O sea, ahorita, incluso por el cohete, que nadie ha dicho nada, han prolongado situaciones así, que prefiero estar afuera o etcétera, ¿verdad? Que evitan este momento de encierro por miles de factores, ¿verdad? Incluso en los niños que han sufrido abuso sexual también, ya es un adulto que impide el querer estar encerrado, pero ya vienen otras situaciones, ¿verdad? Ya es una situación interesante. Ahora pregunto, Pati, ahora con la pandemia, que hubo un periodo en el que pues la gente estuvo encerrada en casa por muchísimo tiempo y que no se podía salir a menos que tuviera el número de DUI para poder salir. No sé si eso desencadenó, me corrige o me cuenta si habrá desencadenado episodios de ¿qué es? Agorafobia, eran los espacios abiertos, a salir a la calle. Yo pienso que en este sentido va a lo que hablábamos al inicio, que el miedo es una emoción vital para la sobrevivencia del ser humano y nosotros estamos enfrentándonos a un virus que ya de larga data en otros países había ocasionado múltiples muertes y se le desconocía en parte los mecanismos de acción y cómo gente que a veces se cuidaba mucho pues terminaba falleciendo. Entonces, ante esta situación de que explotó en el mundo, los medios de comunicación, muchos médicos que teníamos que ir conociendo este virus y cómo salvaguardar a las personas, obviamente íbamos a entrar en un miedo para asegurar nuestras vidas y la de nuestra familia. Entonces, la situación acá fue que en algunas personas que ya eran ansiosas o tenían rasgos obsesivos, se desbordó aún así y el miedo se convirtió en pánico. Ahora bien, sí, en esta situación de la pandemia, pues muchas personas llegamos a tener pánico, temor tremendo para salir, pero nuestros mecanismos de defensa nos fueron empujando a poder seguir con nuestras vidas. Pero hay personas que se paralizaban, lloraban, no podían ni dar la mano, no podían ni acercarse, le echaban protección, alcohol, 90, 70, todo. Entonces estas personas casi hasta exageraban tanto, entonces no podríamos decir esto es exagerado o no, sí, porque, exacto. O sea, podríamos... Cada quien lidió de una forma diferente. Y no necesariamente esto es una fobia, exacto. Esto sí es un miedo, sencillamente. Es un miedo, pero algunas personas no lo lograron como canalizar de forma adecuada y lastimosamente se desbordó también las situaciones emocionales con esta pandemia a la luz, pues se desbordaron tremendamente porque era salvaguardar la vida física y se descuidó en parte, no digo totalmente, lo que es el área de la salud, el autocuidado, la fortaleza, el permiso de llorar, etcétera. Entonces ahí pienso que sería como un poquito todavía como prematuro hablarlo, pero lo que sí yo pondría en cuenta es que las personas que eran ansiosas y tenían como trastornos obsesivos, se desbordó aún más, casi como una fobia lo del virus. Muy bien, muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho desde que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando con nuestros invitados acerca de las fobias. Y es que, mire, hay fobia casi que de cosas que usted ni se imagina. ¿Hay una fobia a las mujeres bonitas, licenciada?
Sí, bueno, de repente, ¿de qué ángulo lo queremos interpretar, verdad? Por ejemplo, a veces se da más en la propia mujer hacia otra mujer por evitar la situación, ¿verdad? O que no queremos confrontar o aceptar que hay alguien así. Y de repente quizás en una oficina o algo, por ejemplo, hay alguien que uno dice es una persona más guapa que yo, por ejemplo, en el caso estoy hablando de otra mujer, y ya empezó a limitarme, ¿verdad? Que no me observan a mí, la observan a ella, o incluso hay hombres que presentan estos síntomas de que justifican el hecho de ver el físico de la otra persona y ellos se minimizan como persona, ¿verdad? Entonces empiezan incluso a presentar todos estos síntomas de aceleración. Evitan estar frente a una mujer o a otra persona que consideran más atractiva. Que consideran atractiva o mucho más que ellos porque se minimizan. Entonces así está la cosa. Sí. ¿Fobia a algún alimento? ¿Existe la fobia al queso? Hay personas que parece que otros podremos decir, bueno, pero eso no es normal, no es lógico, pero hay personas que pueden tener fobia o miedos al queso, miedo a algunos alimentos. Pero al queso que tiene agujeros, ¿verdad? Sí, generalmente. Sí. Miren, cuando hablamos de fobias, pueden hablar hasta más de 200 fobias en el mundo y eso va a ser como característico, que para algunas personas puede ser ridículo o estigmatizante, pero para la persona que lo está sufriendo, como por ejemplo no poder comer un queso o no poder hacer o miedo o una fobia a los perros, o sea, es como paralizante. Ejemplo, si uno sale a dar un paseo o va a hacer ejercicio y va a algún parque donde no se va a encontrar un perro, pero la persona empieza las palpitaciones, la desesperación, la intranquilidad. Entonces, y lo terrible es que el perro lo siente. Y lo triste es que los perros tienen ese instinto que siente el miedo. Hay personas que va el perro y a veces puede ser chiquito y la persona está asustada pensándose que el perro lo mordió, que le pasó eso, o sea, ya creo. Entonces, pero otras personas pueden decir, pero no pasa nada, pero la persona está sufriendo esa situación emocional. Lo siento físicamente, cognitivamente y hace el comportamiento de evitación. Ajá, muy interesante. ¿Cuáles son las fobias más raras que usted recuerda, licenciada? Quizás, bueno, una de las peculiares para mí al principio fue quizás la agorafobia, ¿verdad? O sea, que casi no se escucha y la mayoría de personas no saben qué es, pero es el mismo miedo, ¿verdad? Y todos los síntomas estos que se presentan de que algo malo me va a pasar, pero al inicio yo no entendía muy bien cuál era la diferencia entre fobia social y la agorafobia, pero en realidad es un síntoma más de encierro y de querer huir y que va a pasar de todo tipo de sintomatología. Pero la agorafobia es el que tiene miedo, o sea, el que tiene fobia de estar en espacios demasiado abiertos, sí, ¿no? Sí. Entonces, generalmente estas personas no pueden salir de su casa porque ese es su lugar seguro, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Evitan salir y cuando lo hacen, pues empiezan un montón de problemas, ¿verdad? En su mente. Ocupa mucho que alguien físico esté al lado para poder darle como el apoyo emocional, que nada malo va a suceder, por ejemplo. Pero necesitan tener distractores inmediatos para evitar el pensamiento irracional de que algo malo pueda surgir en el momento, ¿verdad? ¿Cuál es la otra más extraña que has escuchado, Pati? Bueno, mire, la más extraña que he escuchado es a las tortugas. Una persona me mencionaba de que tenía un miedo irracional, desesperante. Es más, estábamos platicando y de repente me dice, si yo pienso que aquí, en este momento, bajo su sillón, hay una tortuga, de solo pensarlo, ella subió rápido las piernas, ¿verdad? Y decía, es que no me puedo imaginar esa tortuga en su consultorio. Pero hizo la reacción de mordido alguna vez una tortuga? No, nunca le había mordido una tortuga, nunca había pasado nada relacionado a un trauma con una tortuga. Sin embargo, esta persona tiene dentro de su componente familiar muchos cuadros tenía un rasgo de una familiar bipolar, tenía un rasgo de una familiar con problemas adictivos, un problema de depresión. Entonces, ella funcionaba muy bien, pero era lo único diferente en ella, con toda la familia, era la fobia a las tortugas. De todo lo que tenía en la familia, gracias a Dios, lo menos que le podía pasar era una fobia a las tortugas. Y lo triste es que los mejores amigos de ella tenían tortugas. Ay, no, qué triste. Sí, definitivamente. Ahora, los papás que de pronto tienen un miedo desmedido y una sobreprotección, o sea, se va a ensuciar, le lavo las manos, le limpio. O sea, esa sobreprotección puede ser síntoma de una fobia, de un germ freak, o sea, de estar miedo a enfermedad del padre, o puedo desencadenarle yo a mi bebé una fobia más adelante. Sí. Sí, los dos, bueno, en las dos partes, ¿verdad?
yo tengo esa fobia como padre de familia y también se la paso a mi hijo, ¿verdad? Y también hago que este niño empiece a crecer con los mismos temores, síntomas de pánico. Quizás todavía no es una fobia desarrollada, pero empiezan a desarrollarla más, ¿verdad? Con los síntomas, ¿verdad? Que ya el niño no puede ver algo porque recuerda a la mamá en ese momento diciéndole que no lo tocara o que era peligroso, y quizás a veces son cosas como en el caso de los perros, que el perro es peligroso y tal, y son los padres los que tienen este problema, y el niño pues ya crece también creyendo que el perro puede reaccionar de otra forma, ¿verdad? Entonces sí empiezan a tener los síntomas y da lástima a veces porque es un niño que ni siquiera tenía idea de que su cuerpo podía reaccionar de esa forma. Luego lo llevan a consulta porque no hayan qué hacer con un niño con ansiedad, de llanto recurrente, no pueden sacarlo porque le da miedo a los payasos, por ejemplo. Y es esa fobia a los payasos, ¿verdad? Que la tristemente... fobia a los payasos, pero de eso tiene la culpa Hollywood, porque realmente todas las películas de terror son malos. De terror. Pero sí, la mayoría de veces son los padres, porque el niño aprende las conductas, ¿verdad? Todo es por aprendizaje, entonces si el padre no controla esto obsesivo de sobreprotección, pues el niño lo va a canalizar de la misma manera y ya vamos a tener problemas con un adulto ya más adelante, ¿verdad? Entonces, lo mismo hablábamos, Pati, de las conductas de los padres castrantes. Sí, de los padres castrantes, porque muchas veces los mismos papás pueden tener algunas conductas donde recriminan al hijo, siempre le dicen que no hace bien las cosas, lo humillan, lo desvalorizan. Entonces, ese paciente en el futuro pueda que tenga miedo a muchas circunstancias, porque muchas veces pues sabemos que los papás le van a dar la seguridad, la confianza al hijo, pero si el mismo padre descalifica, castra, daña al hijo, este hijo va a tener miedo a muchas circunstancias, como por ejemplo eso de la fobia social, donde va a tener miedo para poder desarrollarse y va a sentir que las personas lo pueden dañar, porque si lo dañaron en la propia casa, ¿cómo voy a tener confianza con otros desconocidos? Entonces es como se va construyendo los miedos, y en este caso puede ser específico a algunas fobias. Muy bien, muy interesante. Imagínense qué daño podemos hacer los padres de familia que con tanto amor queremos cuidar a nuestros hijos y protegerlos de que no sufran, y nosotros mismos podemos estar causando que en un futuro estos niños desarrollen fobias, por ejemplo, por estas situaciones castrantes. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. ¿Tiene usted alguna fobia? ¿Nos quieren ver preguntas? Ya es el próximo bloque, las respondemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, este día estamos hablando de las fobias, esos miedos irracionales que pueden generar de verdad reacciones desastrosas en nuestro organismo y que nos hacen pues sufrir en el momento, ¿verdad? Tenemos a la licenciada Catherine Campos y a la doctora Patricia Morales con nosotros y vamos a ocupar este bloque para responder sus preguntas. Veamos la primera de ellas. La primera pregunta nos dice: buenas tardes, quisiera saber ¿qué puedo hacer para controlar mi miedo a las cucarachas? Desde pequeña siempre les he tenido miedo. Bueno, vamos a ver, licenciada, tal vez no es una fobia porque solo dice miedo, ¿verdad? No creo que se paralice ante una cucaracha, ¿verdad? Pero suponiendo que fuera una fobia específica, ¿de qué forma se manejan las fobias específicas? Pues en este caso, quizás si no es una alteración demasiado grave, a veces lo que ha funcionado con mis pacientes que llegan así pensando que es algo muy grave, pues empezar a realizar dibujos de cucarachas, ¿verdad? O sea, por más que se escuche vaga la idea, realizar una ilustración y todo hace que la persona tenga un concepto más visualizado de la estoy tocando y todo, pero no es que la voy a, o sea, es decir, poder saber que la puedo tener cerca y no va a pasar nada. Trabajar el pensamiento irracional, pues quitar toda la negatividad de encima, ¿verdad? De que la cucaracha me puede hacer algo malo, que me va a atacar, ¿verdad? Porque uno se imagina miles de escenas antes de eso. Y también si esto aparece, pues buscar un distractor inmediato, por ponerse a hacer otra actividad y todo, pero no mantener el enfoque hacia la cucaracha. Buscar imágenes muchas veces ayuda, aunque yo sé que lo repudian, ¿verdad? Porque en el caso de mis pacientes pues ha ayudado un montón el hecho de ver algunas imágenes, videos y tratar de ir acercando a la persona poco a poco al video, a la imagen, a saber que no va a pasar nada, y luego al tener el insecto cerca, o en este caso pues la cucaracha, saber que no va a reaccionar
al menos que yo me ponga a reaccionar de otra manera. Pues en el caso cuando ya son voladoras, sí es un poco más crítico el asunto, porque igual un paciente me dijo, pero es que miren, en ese caso ya no supe qué hacer. Y sí, ¿verdad? Ahí lo mejor es buscar ayuda inmediata, ¿verdad? Pero no yo encerrarme en que esto va a afectarme a mí directamente, sino que busco la ayuda y quizás yo buscar un proceso para también relajarme, buscar un momento de relajación, y esto pues evita también un deterioro más grande, en casos que sean no tan graves. Cuando ya es más grave sí es necesario buscar una ayuda y terapia cognitivo-conductual para el manejo del pensamiento. Muy bien. Bueno, entonces ahí tienen, si no es una cosa muy tremenda que le paraliza a usted el cuerpo y que no le permite moverse o hacer algo, ¿verdad? Para matar la cucaracha, pues ya escuchó el consejo de la licenciada. Vamos a ver la siguiente. Siguiente pregunta. Nos dicen: buenas tardes, amigos de Salud TV, mi nombre es Carmen, siempre me han dado miedo a los ascensores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para ti, eso puede ser una claustrofobia o puede ser una específica a los ascensores. Es específica a los ascensores y solo ese es el problema, porque claustrofobia puede ser a todos los espacios cerrados. Pero si es solo al ascensor, bueno, mire, algo que es importante hablar es que cuando vamos a abordar una fobia podemos hacerlo desde el punto de vista farmacológico o solo con psicoterapia. En el caso de los ascensores, como le explicaba también aquí a la licenciada, primero se hacen las terapias psicológicas, pero si es muy, digamos, paralizante la situación y no se puede hacer, pues nos apoyamos con un poquito de fármacos. Pero en el caso de los ascensores, algo que se tiene que hacer es la terapia de la desensibilización y una terapia conductual, que poco a poco la persona se le van poniendo pequeñas metas para poder ir haciendo, poderse subir a los ascensores. Ejemplo, primero se tiene que enseñar técnicas de relajación, tiene que estar tranquila, hacer técnicas de imaginación, que la paciente va a subir a un ascensor, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, y eso le ayudaría mucho. El siguiente paso es, ejemplo, eso ya lo he tenido, pacientes que tienen que subir el 10º piso de cierto edificio. Entonces la meta es que ellos suban solo un piso en el ascensor, o sea, no es lo mismo que yo suba solo un piso a que suba 10 pisos, sino que se va lentamente poniendo metas paulatinamente, pero antes se tiene que hacer procesos de relajación, e imaginar que lo está haciendo y después irnos a donde está la situación que le da la fobia, el miedo, y poco a poco hasta que ella logre subir los 10 pisos de ese ascensor. Bueno, entonces ahí lo tiene, amigas, y realmente es un problema que es bastante pues duro para usted, porque usted trabaja en un edificio que a lo mejor tiene 20 pisos y tiene que subir, pues quizá a lo mejor sería buscar ayuda para poco a poco irse desensibilizando, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: buenas tardes, un gusto saludarlas. Yo no soporto la sangre ni ver heridas de ningún tipo. ¿A qué se deberá esto? Bueno, muchísimas gracias por escribir. No sé si esta puede ser considerada una fobia. ¿Existe la fobia a la sangre? Porque realmente yo creo que es comprensible que la gente que no estudia medicina, porque a veces hasta nosotros podemos en un principio tener un miedo a la sangre. ¿Existe una fobia así? Sí se puede desarrollar definitivamente, porque también hay que detectar primero de dónde viene esa conducta aprendida, ¿verdad? Primero hay que saber por qué la paciente, en este caso la persona que está consultando, tiene este miedo a la sangre, o sea, de dónde viene, qué ha visto, qué ha escuchado, y todo eso para poder contestar primero todas esas preguntas y saber si es un miedo realmente irracional, ¿verdad? Sí, porque no es lo mismo tener miedo a que me saque sangre de una herida, que me espiné con una rosa, a que realmente me corté casi el brazo, ¿verdad? No es lo mismo. Sí, sí, exactamente. Yo ponía, poner un ejemplo y abonar eso. Imagínense que uno tiene un niño, ¿verdad? El niño de 4 o 5 años y de repente se cae, se hiere, se hace una herida bastante considerable y la mamá no lo puede auxiliar porque se paraliza, ve la sangre, siente que casi que se desmaya la mamá y el niño. Entonces, pero aunque tenga yo temor y miedo a la sangre, tengo que auxiliar al niño, primero tapar la herida, ver cómo lo vendo, en lo que yo busco la ayuda, pero si no me puedo ni acercar y proteger y ayudar a mi niño y darle los primeros auxilios, es ya algo paralizante. Entonces ahí es donde está la diferencia, que me puede molestar, incomodar la sangre, a no poder realizar un acto que es necesario tomarlo en ese momento. Ok, bueno. ¿Cuál sería el mensaje final, licenciada, que usted quisiera dejarle a la población?
En este caso sí buscar ayuda si es necesario, ¿verdad? No dejar que la situación que consideren que ya es demasiado grave sea más recurrente, ¿verdad? Que siga creciendo o que llevan una conducta aprendida de hace tiempo y no han buscado ayuda, pues sí es necesario buscarlo, quizás alguien de confianza también, ¿verdad? Que nos pueda ayudar a detectar principalmente de dónde viene ese problema y no hacer quizás tan grande la situación si todavía no han buscado una solución, porque la tiene que haber. Muy bien. Pati, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, todos tenemos miedo en algunas circunstancias en la vida y nosotros tenemos los mecanismos para poderlos irlos abordando y enfrentando esos miedos o temores. Pero cuando este miedo es desbordado, que casi es una fobia, y altera mi funcionalidad laboral, social y también en otras áreas de la vida, es donde nosotros podemos buscar ayuda y que perdamos esa pena, porque podremos tener lo que es la sanidad y el apoyo para poder tener una vida más cómoda, más feliz y más agradable. Definitivamente, creo que lo primero es reconocer, ¿verdad? En el momento en el que yo tengo un miedo que es irracional para todos los demás y bueno, decir, entonces quizás esto sí es una fobia y ahí buscar ayuda, ¿verdad? Y especialmente si disminuye mi calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, doctora, licenciada, por habernos acompañado. De verdad, hemos aprendido mucho y esperamos tenerlas a la próxima acá. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, espero que haya aprendido este día la diferencia entre un miedo y una fobia y que usted pueda reconocer en dado caso, ya sea para usted, para su familia o para alguna persona, y pueda hacer luz y ayudar a esta persona a que busque ayuda y consulte, especialmente si esto disminuye la calidad de vida, la funcionalidad de su vida en los diferentes ambientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo con Brenda Vázquez. El día de mañana abordaremos otro tema, hablaremos de las micosis, así que no se lo pierdan. Por hoy disfruten de esta edición de TN21 al mediodía. Disfruten su martes y que Dios los bendiga. En tu programa Salud TV te dejo los siguientes consejos para que puedas ir poco a poco superando tus fobias. Identifica el objetivo de tu fobia. Saber quién es el enemigo es básico para diseñar una buena estrategia. Compártelo. Te darás cuenta de que hay otras personas en tu misma situación u otras que puedan ayudarte. Recuerda, es un miedo irracional. Sabes lo mal que te hace sentir y la ansiedad que te genera, pero también sabes que las posibilidades de que ocurra un daño real no son altas o incluso inexistentes. Normaliza los síntomas. Al correr, nuestro corazón se acelera, al igual que cuando nos enfrentamos a algo que nos da miedo. Sin embargo, si interiorizas que es normal que se acelere el corazón si tengo miedo y me lo digo a mí mismo, dejará de retroalimentar estas sensaciones y no irán más. Aprende a parar, focalizar la atención sobre tu cuerpo y tomar el control de tu respiración es fundamental.